Buenos días. Estamos aquí en Caraz, en Perú, y hoy es un día de nervios porque vamos a ir desde Caraz hacia la costa por la carretera 3N, que supuestamente es una carretera importante, y tenemos que cruzar una zona que se llama el Cañón del Pato, que dicen que es de las rutas más peligrosas del mundo. Está en el History Channel como las rutas... ¿cómo es? Como las... sí, mortales, rutas mortales. El History Channel, y bueno, en muchos sitios dicen que es de las más peligrosas del mundo porque son muy estrechas. La carretera es muy estrecha, vienen muchos camiones, autobuses, hay cortados de 1000 metros y bueno, hoy tenemos suerte que no llueve, que si lloviera sería peor, pero bueno, ahí está, vamos a ver qué tal se da. Como siempre estos momentos, pues tienes ahí el gusanillo en el estómago, y son 40 kilómetros, la parte digamos más complicada, aunque luego hay la carretera no está muy bien en muchos sitios, pero esa es la zona un poco más no, la zona peligrosa. Vamos a ver cómo está realmente. El firme es asfalto parte ripio, trocha como llaman aquí, on-road, pero sobre todo es la estrechez, los camiones. Bueno, hay 35 túneles que tenemos que cruzar, o sea que es complicado. Vamos a ver qué tal, ya os contaremos, lo veremos ahora en un ratito. Hasta ahora. Nada más que esa de delante. ¿Estás grabando? ¿Estás nervioso? Sí, un poco. Venga. Vamos a salir del hostal, del alojamiento, y nada, nos dirigimos a la carretera. Los primeros kilómetros son normales y al cabo de una hora o así llegaremos al Cañón del Pato. Pronto salimos del pueblo y cogemos la carretera. No tiene mucho que contar los primeros kilómetros, por lo que no grabamos nada. Lo bueno viene después. ¿Para coger la Sí. pierna o no? Sí, ahora lo cojo. Empezamos el cañón. Sí, me quiero quitar la sudadera además. Como veis, ahora hay asfalto, pero en breve cambiará la situación. Mira, ahí tenemos que cruzar. ¿Cómo? Tenemos que cruzar ese puente. No lo sé. Qué bueno. Mira, este es el taller. Adiós. Chao. La arena. Sí, es lo peor. Nos damos cuenta en los primeros kilómetros que va a ser una ruta espectacular. Bueno, por un momento vamos a ser peruanos, ¿no? Durante 44 kilómetros. Vamos a ser peruanos. ¿Por qué? Porque vamos a ir por su carril. Ah, sí. Wow. Pues casi que sí. Hostia. Saca. Nos damos cuenta que el contraste de luz y sombra de los túneles no nos deja ver bien. No encienden ahora, no sé por qué. Y como le digo a Vanessa, las luces auxiliares nos están dando problemas y no alumbran nada. Es que no veo una mierda. Curiosamente, la cámara graba excelente, se ve perfecto en las imágenes. Pero nosotros vamos a tener que usar una linterna para poder ver un poco más.
preguntar cuántos kilómetros. Hola, Muy buena. ¿qué tal? ¿Cuántos kilómetros está así el camino? Falta 18 kilómetros. 18 kilómetros. 18. Luego ya es asfalto. Para que llegues a Huallanca falta 10 Ok. kilómetros. Y a Chimbote se va por aquí, ¿no? Sí, Venga, gracias. Buen día. La verdad que las explicaciones no nos aclaran mucho. Mejor será vivirlo y sacar nuestra propia opinión. Bueno, no es una cascada. Al fin y al cabo, nosotros no somos tan amplios como el coche que hemos visto ahí detrás. Ya. De vez en cuando comentamos lo asombroso de hacer una carretera por aquí. Además, sabiendo que vamos a ser de los últimos viajeros que van a Cuidado, pasar que aquí este hay un cañón escalón. con tierra, ya que van a arreglar en breve toda la carretera, supuestamente. Es que se ve muy mal, tío. El contraste no veo. Claro, Vanessa. ¿No ves que no me da tiempo a que se acostumbre el ojo? No veo. Y según vamos pasando kilómetros, empezamos a entender por qué es una de las rutas más peligrosas del mundo. Yo sigo... Sí, sigo grabando, ¿eh? ¿Es prohibido o se puede? No sé. Wow. Ya, esto sí que es oscuro, ¿eh? Ya, que ha sonado. Mirad los túneles y la estrechez de estos. Ahora entendéis por qué es una de las rutas más complicadas. Imaginad que viene alguien de frente y hay que dar marcha atrás, o solucionar el paso de dos vehículos a la vez. Desde luego entiendo por qué es de las más peligrosas del mundo. Viene un camión. Wow, qué cascada, ¿eh? Sigo. No vendrá nadie, ¿verdad? Son pocos los vehículos que pasan por aquí, pero esta vez vamos a tener un poco de suerte y encontrarnos con otros viajeros, aunque estos van en bicicleta. Estos tienen problemas. Hola. ¿Hay problemas? ¿Está todo ok? Vale, vale. Pues nada, seguimos entonces. ¿Ahí está ya? We continue. No, Caras. Caras. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Fácil? ¿Qué? ¿Easy? ¿Easy? Ya. ¿Yeah? Sí. Easy. Where are you from? Estados Unidos. Ah, okay. ¿Tú? From Spain. Oh, Yeah. We go to Chimbote today. oh wow. Where'd you come from? From Caras. Caras. Yeah. Beautiful. Oh yeah. Nice. Yeah. If you can go to the lagoons, to the lakes. The lakes. Oh yeah.
We'll go to Laguna Paron. Paron, beautiful. We was yesterday in Laguna Yeah. Paron. But the way with the bikes? No. By car. Okay. By combi. Better. Yeah. Not so good. Rent a motorbike. Oh yeah. 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 Okay. Okay, Bye. have a good trip. Enjoy. Oye, podríamos mirar el neumático a ver cómo va. Mira, haz una foto. Tras parar a hacer unas cuantas fotos y a volar el dron, continuamos camino por los incontables túneles de la ruta. Bueno, seguimos por los túneles. Esto no tiene fin. Como hay que ir tan lento, se hace súper largo. Wow. No veo nada. Hay que arreglar las luces auxiliares, ¿eh? Porque no podemos ir con la linterna. No podemos estar así. A ver, no conducimos de noche supuestamente, aunque nos ha tocado más de una vez. Sí, el problema es que vengan coches de frente. Como he dicho, son 35 túneles, no sé, no los llevamos contando. Poco a poco vamos llegando a la hidroeléctrica, que es el punto donde supuestamente acaba el cañón. Hay otro túnel ahí. Bueno, despacito. Pero si pensáis que empiezan las facilidades, nada más lejos de la realidad. Vais a ver cómo está la carretera, desde aquí hasta Chimbote. Justo en la central hidroeléctrica hay un pueblo llamado Huallanca y va a ser de las pocas poblaciones que vamos a encontrar en el viaje de hoy. Mira, 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 que vamos a cruzar. ¡Wow! Sí, pero vas a ver el puente que supuestamente tendríamos que coger. Lo vas a flipar. Nos tenemos que desviar no sé cuántos kilómetros porque ese puente no lo podemos cruzar. Qué bonito todo, mira, rojos, amarillos, marrones, negros. Con el río, los cactus, mira los cactus estos. Hay de dos tipos, dos variedades. Oh.
ha habido... No, mejor las piedras esas siempre hacen eso. Bueno, seguimos haciendo kilómetros y la carretera sigue igual. Unos metros que bien y de repente se estropea. Y así no se puede ir a más de 30, de 40, con suerte 40, pero mira, como ahora. Acelero un poco, pero rápidamente viene lo que sea. Y encima hace un viento que es peligroso para las piedras. Pueden caer piedras. Ya dejamos el cañón del Pato atrás, pero... ¡Madre mía! Las vistas siguen siendo espectaculares y, por supuesto, el peligro sigue constante en todo el camino. Parece de carbón, muy negra toda la zona, pero ya llevamos unas cuantas en el camino. Pero lo que siempre me pregunto es, ¿tienen minas aquí? Y para llevarse el carbón tienen una carretera lentísima que estropea todo vehículo. Deberían cuidar estas cosas porque las comunicaciones son trascendentales cuando quieres progresar. Progresar en ese sentido, en el lucrativo, económico, en el desarrollo de la mina. La cosa es otro tipo de desarrollo, de evolución que no tiene nada que ver con esto. Los coches pueden cruzar. Y qué miedito, ¿no? Guau, chaval. Y encima hay un tronco allí en medio, tío. O sea, que no se te vaya la rueda para un lateral. Pero que no ves que no... Digo los coches. Ah, claro, ya. Coche, que no se te vaya para un lateral, no te va a dar. Xavi Mochic. Flipa con el puente que había que coger. Porque esa carretera acorta por lo menos 40 kilómetros. ¿Sí o qué? Sí. Va a ir un rato a nuestro lado, pero luego se va. ¡Ay, yo quiero ver cómo cruza! Venga, dale, te grabo. ¿Sí? ¿Vas a cruzar? Pero bueno. Nos vamos. Tras unos 60, casi 70 kilómetros de muy mala carretera, porque el cañón del Pato eran 40 kilómetros según lo que decía en internet, pero luego había otros 30 kilómetros de malísima carretera llena de derrumbes, muy rota,
de ripio en muchas partes. Por fin tenemos una carretera mediana, pero bueno, como veis, esta carretera que he podido poner sexta velocidad, que no me lo creo todavía, en algunos momentos pues me pasa esto. Así que todavía no podemos cantar victoria hasta no llegar hoy. Pero ya, ya no es cañón, ya se ha abierto, el río sigue siendo el mismo. El río Santa. No es que mirad qué agujeracos. Hay que tener mucho cuidado. Vanessa, que lo hemos conseguido. Hemos conseguido pasar el cañón del Pato. ¡Menos mal! ¡Ya es muy largo! 6 horas. ¡Muy largo! Nos ha costado 6 horas. 6 horas. 10, 17. 7 horas. 7 horas. Muy largo. Lo hemos conseguido. Mucho viento, muchísimo. Y nada, 7 horas nos ha llevado una de las carreteras más peligrosas del mundo. El cañón son unos 50 kilómetros, 40, 50. Pero la carretera son como 80 kilómetros de malísima carretera, 70, 80, y otros 40, 45 de carretera mala. O sea, de las carreteras más complicadas que hemos hecho, pero no es tanto como parecía, porque lo hemos hecho con sol y no con lluvia, pero se ve que hay muchos derrumbes. Cuando llueva eso tiene que ser increíblemente malo, muy estrecho, muchos túneles, muy malos túneles por dentro, pero está hecho, conseguido. Esos nervios que teníamos eran por algo.